Hay nombres que no deben pronunciarse, símbolos que no deben verse y reyes que no deben recordar que alguna vez reinaron. Pero él ya está aquí. Lo llaman el Rey Amarillo, una entidad antigua, una presencia que corrompe el pensamiento y que se disfraza con máscaras para caminar entre mundos. Su primera sombra escrita apareció en 1895, cuando Robert W. Chambers publicó The King in Yellow, un libro maldito lleno de cuentos que hablan de una obra de teatro prohibida, una pieza que al ser leída arranca el alma de la razón y abre una puerta hacia Carcosa. Lovecraft leyó esos ecos y aunque nunca nombró al rey directamente, aceptó su presencia en el caos sin nombre del universo. Más tarde, lo arrastraron al panteón de los dioses olvidados, una figura que camina junto a Hastur y que tal vez es Hastur. Años después, en la serie True Detective, el rey volvió a ser invocado, esta vez no desde las páginas, sino desde los cuerpos, desde el ritual, desde el delirio. Porque el rey amarillo no es un personaje, es una grieta en la realidad, una semilla de locura que germina en silencio y tú la llevas adentro. Yo soy el tío Funky y esta es la historia del Rey Amarillo. Robert Chambers y el nacimiento del Rey Amarillo. Antes que Lovecraft, antes del Necronomicon, hubo un libro que parecía ficción, pero estaba contaminado. Su autor fue Robert W. Chambers y en 1895 publicó una colección de relatos bajo un nombre que pocos olvidan, The King in Yellow. A simple vista, eran cuentos, historias de artistas, soldados soñadores, pero entre líneas había algo más. Un hilo invisible los conectaba, una sombra que se repetía, una obra de teatro prohibida, una ciudad imposible y un nombre, el Rey Amarillo. No sabemos quién o qué es el rey. Nunca lo vemos del todo, pero lo sentimos. En The Repair of Reputations, un hombre afirma haber leído la segunda parte de esa obra y tras hacerlo empieza a hablar con una máscara como si fuera su amo. En The Yellow Sign, un pintor ve cómo su modelo comienza a soñar con su muerte y un símbolo extraño con un espiral vivo aparece una y otra vez. En In the Court of the Dragon, un órgano suena en una iglesia y una presencia invisible sigue al protagonista hasta que su cordura se rompe como vidrio bajo los pies. Chambers no explica, sugiere, deja que la paranoia florezca, porque el Rey Amarillo no se presenta con truenos ni fuego, sino con palabras, con símbolos y con el leve roce de lo que no debería existir. No es un monstruo clásico, es una idea tóxica, una presencia que se insinúa y luego se queda. Y desde esas páginas, desde ese libro olvidado, entre polvorientas estanterías, el Rey Amarillo empezó a caminar. La obra que rompe la mente, The King in Yellow. No necesitas invocar un demonio, solo basta con leer la segunda parte. En los cuentos de Chambers se repite una advertencia. Existe una obra de teatro titulada The King in Yellow, y quien la lee entera no regresa. Nunca se nos muestra completa, solo fragmentos sueltos, en frases perdidas, pero cada vez que aparece, algo se rompe. No es una historia normal, es una grieta disfrazada de teatro, una representación de lo imposible que despierta lo que dormía. Los personajes que la leen no solo pierden la razón, pierden la forma, la identidad y se transforman en sombras de sí mismos. Algunos comienzan a ver símbolos que no estaban allí, otros sueñan con ciudades desconocidas, torres que sangran, lagos negros bajo dos soles, y todos
Absolutamente todos comienzan a hablar del rey, a veces con devoción, a veces con horror, pero siempre con certeza. El rey amarillo es real. Lo que hace esta obra tan peligrosa no es lo que dice, sino lo que activa. Es como si no fuera escrita por un ser humano, como si estuviera codificada para romper la mente humana desde adentro. Leerla no es conocer una historia, es invitar a algo a que entre, y una vez abierta la puerta, ya no se puede cerrar. Carcosa, Jalí y el símbolo del rey. No hay mapa que te lleve a Carcosa, y sin embargo todos los que la han visto la reconocen. Carcosa no es una ciudad, es un eco, una sombra, un lugar donde el tiempo está podrido y la geometría ha olvidado las reglas. Se escribe con 2 soles, pero bajo su luz no hay vida, solo ruinas, torres caídas y un cielo que parece sangrar memoria. A sus pies, el lago Jalí, oscuro, inmovible, como un espejo que devuelve lo que niegas. Allí, muchas veces, aparece el rey amarillo, de pie, esperando, o simplemente observando, como si ya supiera todo. Estos nombres, Carcosa, Jalí, Demé, no nacieron con Chambers. Él los tomó de otros autores, como Ambrose Bierce, pero los tejió en algo nuevo, algo más podrido y más simbólico, porque no importan los detalles arquitectónicos, importa lo que provocan: melancolía, distorsión, una nostalgia que no es tuya, pero que sientes. Y luego está el símbolo amarillo. No tiene forma definida, a veces parece una espiral, otras una runa incompleta o un parásito que aún se mueve. Los personajes que lo encuentran empiezan a soñar diferente, ven máscaras, tiemblan al escuchar un nombre y sin darse cuenta ya están bajo el manto del rey. Carcosa no es un escenario, es un estado mental, una estación final para quienes abrieron la puerta equivocada y no supieron cerrarla. Hastur y la adopción del rey por Lovecraft. Hay un hombre que susurra a través del tiempo y que no siempre estuvo unido al rey amarillo. Hastur. Originalmente, Hastur no era un dios ni un horror cósmico. En las obras tempranas de Ambrose Bierce y Robert W. Chambers, Hastur era apenas un lugar, un lago, una ciudad, una palabra, una vaga atmosférica sin rostro. Pero algo cambió. Décadas después, el círculo de escritores alrededor de H. P. Lovecraft, en especial August Derleth, tomó el nombre de Hastur y lo convirtió en algo más: un ser, un dios, una presencia que no debía ser nombrada. Lovecraft, si bien jamás escribió directamente sobre el Rey Amarillo, quedó marcado por la estética decadente y ambigua del signo amarillo y de la ciudad imposible de Carcosa. Fue Derleth quien dio el siguiente paso: asoció a Hastur con el Rey Amarillo, fusionando ambos mitos en uno solo. Así nació una entidad terrible, un dios silente que habita en los vacíos entre galaxias, que contamina las mentes con visiones de máscaras y ruinas, y que se manifiesta en forma de un rey de ropajes rasgados, portador del símbolo que enloquece. Hastur se convirtió en uno de los primigenios, enemigo táctico de Cthulhu, o en algunos otros mitos, su hermano, y parte del tejido cósmico del universo Lovecraftiano. Y aunque esta conexión no estaba en los textos originales, su simbiosis fue tan perfecta, tan inevitable, que hoy es imposible separar al Rey Amarillo de Hastur. ¿O el rey adoptado por los mitos de Cthulhu, o fue siempre parte de ese horror primordial, esperando ser redescubierto? El Rey Amarillo en la cultura moderna. El Rey Amarillo no se quedó en las estanterías polvorientas. Viajó, cambió de forma y se coló
en series, juegos y canciones, como un rumor inquietante que no muere. En 2014, la serie True Detective lo sacó de las páginas y lo puso en los cuerpos. La serie dejó caer nombres y símbolos. Carcosa, el Rey, el Yellow King, como migas de pan que llevan al delirio. Allí, la amenaza no está en un solo monstruo visible, sino en la red de violencia, secretos y rituales que repiten las técnicas de Chambers, sugerir más de lo que se muestra. El Rey, en la pantalla, recupera su poder, habita en un culto, en íconos, en atmósferas que multiplican la locura. En los videojuegos contemporáneos, la influencia es estética y temática profunda. Títulos que beben del horror cósmico despliegan ciudades que no obedecen en la geometría humana, cultos que hablan en sílabas rotas, cataclismos mentales que recuerdan a Carcosa. Bloodborne, aunque no cita al rey palabra por palabra, comparte esa poética de ruina, culto y sueño febril, la sensación de que el mundo es una máscara que se desgarra y deja ver algo que no fue hecho para nosotros. El rey también vive en los juegos de mesa, en foros, en creepypastas y en obras indies que recuperan su iconografía, las máscaras, el color amarillo como enfermedad, la obra que no debe terminarse. Cada nueva versión no borra la anterior, la amplifica. El rey se convierte en espejo colectivo. Cada creador que lo evoca le presta un fragmento y así la figura sigue creciendo, polimórfica. Al final, su supervivencia no es milagro, es mecanismo. Se alimenta de la fascinación humana por lo prohibido, por lo que insinúa sin revelar. Y por eso, mientras sigamos leyendo, viendo y jugando, el rey seguirá caminando entre nosotros. Yo soy el tío Funky y este fue el Rey Amarillo. Y dime en los comentarios, ¿qué otro mito quieres que desenterremos? Nos vemos en la próxima grieta de la realidad.